Hoy vamos a ver oclusión en prótesis parcial removible. Cuando nos enfrentamos a un paciente parcialmente dentado y tendremos el desafío de restablecer la oclusión parcialmente mutilada, debemos tener en cuenta cada caso en particular y observar las condiciones que se presenta el sistema estomatognático. Existen relaciones específicas entre las características funcionales de la ATM, la forma, tamaño y ubicación de las arcadas, la oclusión remanente, la función neuromuscular. El conocimiento de esta interacción de factores permitirá el logro de una restauración estética eficiente y armónica con el individuo. Vamos a observar las características, primero el estudio del paciente y después la construcción de esa prótesis. Vamos a estudiar la oclusión del parcialmente desdentado. Alcanza con que se pierda una sola pieza dentaria para que la oclusión ya se vea alterada, y el grado de afectación aumenta con el número de piezas perdidas y el tiempo transcurrido. Más allá de las alteraciones estéticas que son ciertas y muchas veces graves, también tenemos una alteración importante que es cuando se rompe el equilibrio de Godón. El diente se mantiene estable por la acción de 4 fuerzas, 2 proximales transmitidas por los vecinos, una oclusal dada por el antagonista y una eruptiva que se mantiene activa a lo largo de la vida del diente. Al terminarse este equilibrio, el diente tiende a migrar a la brecha, rompiéndose el punto de contacto que es imprescindible para la transmisión de la fuerza a los dientes vecinos y para la estabilidad del arco dentario. Esta situación deja camino libre al diente antagonista que siga su proceso, lento pero constante, de supraerupción, pudiéndose transformar en un contacto prematuro o en una interferencia tanto en oclusión máxima como también en los movimientos excéntricos. Es fundamental tener presente que el ligamento periodontal contiene muchísimos receptores que mandan información constante por vía aferente sobre las diferentes situaciones dentarias de la posición mandibular y que captan la consistencia de los alimentos. Todo este mecanismo de control también se ve afectado, y cuanto menos información periodontal existe, mayores alteraciones en los movimientos mandibulares. La información de los receptores mucosos es menos precisa. Al quedar el alveolo vacío post-extracción, sabemos que este terreno sufrirá grandes modificaciones, disminuyendo su volumen por una reabsorción, o sea, que producirá cambios en el soporte. Un factor a tener en cuenta es la dimensión vertical. Vamos a tener una dimensión vertical de oclusión cuando se encuentran las dos arcadas en contacto y una dimensión vertical de reposo cuando estas arcadas están separadas por el helio. Esa dimensión vertical de oclusión determina, en gran parte, la altura morfológica de la cara. Las pérdidas dentales tempranas pueden afectarla durante su etapa de formación, cuando el crecimiento y desarrollo están orientados por la posición de existencia de los dientes. Asimismo, en la vida, el desgaste crónico afecta la dimensión vertical de oclusión, siendo más lento y permite que los músculos de la masticación y expresión se adapten a ello. Por lo cual, al existir gran pérdida dentaria, aparecen signos clínicos como arrugas excesivas de la piel en las comisuras, quelitis angular o síntomas a nivel de la ATM. Como regla general, se debe mantener la dimensión vertical que existe en el paciente o recuperarla en el caso, como vamos a tratar más adelante, de solo contar con el sector anterior y reponer el sector posterior. Si se elige alterar con una prótesis esa dimensión, en más, se debe modificar los dientes naturales con restauraciones coladas o recubrir las superficies oclusales con la misma prótesis. Vamos a ver ahora las arcadas dentarias. Aquí tenemos que valorar la extensión de la dentación. Vamos a tener diferentes depresibilidades entre el diente pilar y la mucosa adyacente, por lo cual vamos a tener en cuenta si tenemos una edentación mayor con un extremo libre o si la brecha está entre dos dientes pilares. Vamos a valorar esas brechas en cuanto a su estado como soporte. No va a ser lo mismo una mucosa sana y firme que si presenta un tejido pendular o con movilidad, ya que sobre ellas va a ir asentada la prótesis. Vamos ahora a ver la morfología oclusal. Vamos a observar los dientes primero en qué estado se presentan, si están aptos para soportar y transmitir las fuerzas de la prótesis. Y segundo, su forma, si tiene cúspides altas o bajas, el color y tamaño.
El siguiente punto es posición mandibular. Vamos a tener dos grandes casos. Primero, los casos que tienen remanente posterior y los que no tienen remanente posterior. En el primer caso vamos a estudiar esa oclusión y constatar que es fisiológica y está estabilizada. Entonces vamos a usar esa oclusión, esa posición. O puede ser que esa oclusión sea inestable, patológica. Entonces se debe de tratar primero antes de la rehabilitación y luego se la va a utilizar. En el segundo caso, que era por ejemplo una clase 1 de Kennedy, o sea desdentado bilateral, allí se debe de buscar una posición saludable para el sistema utilizando la posición de relación céntrica. Vemos acá que con pocas piezas y tenemos algunos remanentes dentarios, se logra tener una buena estabilización en oclusión máxima, utilizando esa posición para rehabilitar. Selección de dientes artificiales. Los más comunes para una prótesis parcial removible son los dientes de stock de acrílico. Como dijimos anteriormente, tenemos la morfología del remanente dentario que nos guiará en la elección de los dientes artificiales junto con el biotipo. El biotipo, como vemos, está relacionando la forma y el tamaño de la cara con los dientes en el sector anterior. En el sector anterior nos va a ayudar los registros pre-extracción o foto con los dientes, las referencias faciales como la sonrisa, surco nasogeniano, también nos va a guiar el color de la cara y de los vecinos. En el sector posterior vamos a observar en el remanente dentario el alto gingivo oclusal, el ancho vestíbulo lingual para conocer el área de la tabla oclusal para poder seleccionar dientes más pequeños que los que vamos a reemplazar para disminuir la presión sobre el reborde, y el largo mesiodistal de la dentación para conocer la medida de los dientes a reemplazar, y también le sumamos el punto biotipo del paciente, donde ya podemos definir qué altura cupidia se debe usar, si es temporal altura cuspidia alta, si es maseterino altura cuspidia baja. Vamos ahora a ver la construcción de esa prótesis. Vamos a utilizar la alineación dentaria. Para ello vamos a tener estos tres puntos en cuenta. Línea centro de cresta es una línea que se dibuja en la zona más prominente de la cresta alveolar. Sobre ella se debe colocar los dientes para mejor distribución de las fuerzas de la masticación al soporte primario. Línea interapoyo oclusal es una línea que va de apoyo oclusal a apoyo oclusal y en ella lo ideal es que se coloquen las cúspides siguiendo esta línea, porque las cúspides que están por fuera de esta línea tienden a hacer pivotear la prótesis y las que están por dentro tienden a hacerlo rotar. Cuando estamos haciendo oclusión, la resultante de las fuerzas oclusales se traducen en fuerzas axiales. Es importante que las fuerzas oclusales sean sustentadas por los dientes pilares y por lo tanto es importante tener en cuenta la línea entre apoyos oclusales. La línea de Pound se utiliza comúnmente en las dentaciones a extremo libre. Dicha línea va de mesial de canino inferior a borde interno de papila piriforme. Esto nos indica que no debemos pasarnos con las caras linguales de los dientes inferiores invadiendo el espacio de la lengua. Orientación dentaria. Para ubicar la superficie oclusal tenemos que tener en cuenta la línea intercresta alveolar. La cara oclusal debe ir perpendicular a dicha línea. De acuerdo a la inclinación de esta línea, vamos a realizar un articulado normal o cruzado en caso de que el maxilar inferior sobrepase demasiado al superior. Restablecimiento del punto de contacto. Es fundamental establecer el punto de contacto entre el diente pilar y el protético. Las razones son estéticas para poder ocultar elementos metálicos y componentes del esqueleto, y las razones funcionales van a ser la estabilización de los dientes no permitiendo su migración, y como todo punto de contacto favorece la distribución de las fuerzas. Es importante recordar que el paradencio inserción dentaria no soporta el impacto masticatorio. Allí el puente que une las papilas no presenta queratinización, comenzando la enfermedad periodontal en esta zona, ya que es vulnerable al ataque microbiano y a la agresión mecánica del alimento. Unidades de oclusión.
Es la relación de contacto que se logra entre los dientes naturales y los artificiales, remodelando mediante desgaste mecánico la superficie oclusal artificial. Se crean así zonas receptrices para las cúspides antagonistas, mejorando el engranamiento y la eficacia masticatoria. ¿Qué objetivos perseguimos con esto? Adecuar la morfología de los dientes artificiales a la morfología de los antagonistas naturales. Adecuar la relación interarcada que han variado con la pérdida de los dientes. Las llaves no son imprescindibles. Se pueden crear o no. Procurar la disminución de la presión masticatoria en la mucosa, creando para ello canales de escape. Lograr estabilidad dentaria y mandibular. Para ello, muchas veces es necesario realizar desgaste de los dientes artificiales durante el articulado dentario. Estos desgastes pueden ser gingivo-oclusal en el talón del diente para poder adaptarlo en altura. Pueden ser mesiodistales para lograr correcto punto de contacto en el pilar. Me queda el último desgaste que es el oclusal, para lograr la unidad de oclusión. En este desgaste se pueden profundizar fosas, se eliminan los contactos prematuros como en las fases excursivas, se hacen más canales de escape. Aquí en esta imagen vemos cómo con coronas a nivel de los molares aumento la dimensión vertical que le faltaba a este paciente y cómo no tengo por qué recuperar esa llave si no tengo espacio. Rehabilito, acá puedo poner hasta 3 premolares porque el espacio es muy pequeño y el canino muy grande. Entonces trato de buscar el mayor engranamiento dentario. Sin embargo, acá logro hacer la llave y poner hasta 2 molares. También para lograr disminuir la fuerza sobre el tejido de soporte se utiliza la ley de Ackermann, que sostiene que para articular una PPR se puede realizar modificaciones a los dientes artificiales si es necesario. Se llama la regla de las 3 H's. La ley de heteromorfia. Se puede cambiar la forma oclusal para reducir la tabla oclusal en sentido vestíbulo-lingual, ya sea eligiendo dientes más pequeños o desgastándolos, siempre a expensas de las cúspides linguales. Ya de por sí el fabricante, cuando vamos a comprar los dientes artificiales, ya de por sí los dientes son ya más pequeños que los que vamos a reemplazar. Heteronomia. Se puede disminuir la superficie oclusal disminuyendo el número de dientes, por ejemplo, no colocando el segundo molar, comúnmente en extremos libres, para disminuir la palanca sobre el diente pilar. Heterotipia. Se puede disminuir la superficie oclusal sustituyendo dientes, por ejemplo, cambiando un molar por un premolar. Nosotros podemos cambiar la forma, posición y lugar de los dientes y no hay contraindicación para ello, porque estamos ampliando la oclusión máxima, es decir, lograr el mayor número de contactos posibles. Para todo esto lo hacemos sin perder de vista la superficie oclusal que estamos rehabilitando, como por ejemplo entre una prótesis y un antagonista natural. Tenemos en cuenta que es más favorable hacer una oclusión cúspide fosa que una oclusión cúspide cresta. Para el antagonista natural, lo fundamental es impedir el efecto cúspide émbolo. Cuanto menor sea la edentación, más influencia tendrá los dientes remanentes, y cuanto mayor sea la brecha, nos acercamos a los postulados de prótesis completa. El siguiente punto sería oclusión dinámica. Hasta ahora establecimos la oclusión en estática, donde realizamos el montaje en articulador y estamos trabajando en la colocación de dientes, estableciendo los puntos de contactos y las unidades de oclusión. Ahora vamos a ver cómo funciona todo lo que armamos. Aquí vemos las diferentes funciones. Función canina, lateralidad guiada exclusivamente por el canino, función de grupo anterior, lateralidad guiada por el canino y dientes anteriores, función de grupo posterior, lateralidad guiada por el canino y los dientes posteriores, función de grupo unilateral, lateralidad guiada por los dientes anteriores canino y los dientes posteriores, la hemiarcada, y balanceada, contacto dentario en todas las posiciones. La elección de estas funciones va a basarse en la extensión de la dentación, la arcada antagonista y la calidad de la guía anterior.
La extensión de la edentación. Cuando tenemos una edentación pequeña, generalmente vamos a tener una prótesis del tipo clase 3 de Kennedy, brecha intercalar, o sea, con pilar a ambos extremos. O cualquier edentación donde falten pocas piezas. Allí se debe respetar la oclusión existente, lo cual nos va a determinar qué tipo de función oclusal se va a realizar. Cuando el paciente tiene una edentación muy grande, que son generalmente las clase 1 y algunas clase 2, presentando del lado del extremo libre una gran edentación, tal vez tengamos que decidir realizar una oclusión balanceada, porque la brecha es tan grande que el paciente pasa a tener características casi de un desdentado completo. El concepto que quiero que se vayan hoy es que en edentaciones muy extensas se hace una oclusión balanceada, porque lo importante es que no se generen fuerzas dislocantes sobre la prótesis parcial removible, con la posibilidad de desprenderse fácilmente, que en este caso va a tener pocos retenedores por tener pocos dientes. A esto se le suma la característica de la arcada antagonista, que está determinada por el biotipo del paciente. Porque si es un paciente de arcada antagonista de cúspides altas y pertenece a un biotipo temporal, con seguridad que vamos a elegir una función oclusal con disoclusión canina o disoclusión anterior. A veces la arcada antagonista no aparece porque es un paciente bimaxilar clase 1 de Kennedy. No tenemos los molares, pero nos presenta en su rostro características y tiene su guía anterior. Posiblemente, si lo corroboramos con sus hábitos alimenticios, lo más seguro es que sea un biotipo temporal. Entonces también ahí, donde no tenemos una arcada que nos muestre cúspides altas, ahí también estábamos teniendo una oclusión con función de grupo anterior o disoclusión canina. Ahora pasamos al último punto, que es la calidad de la guía anterior, donde se evalúa esa guía si es eficaz, lo cual significa que contamos con el sector anterior y vamos a utilizar el canino para realizar una función canina, o puede ser deficiente en el caso de pérdida de canino o parte del sector anterior, y por ello se utiliza la función de grupo, o puede ser que esté ausente, por ello se utilizará la oclusión balanceada. Connotaciones estéticas. Es simplemente para mostrarle que con detalles pequeños se logra mejorar la estética, como pueden ser hacer caracterizaciones del acrílico, la posibilidad de hacer apiñamientos o desgastes en proximal de los dientes artificiales, o colocar, por ejemplo, 3 incisivos y no los 4. Si la brecha es más extensa y no se puede elegir dientes más grandes porque no está indicado, entonces se puede crear pequeños diastemas a criterio del paciente. Con los ataches de precisión se logra muy buena estética, y en el caso de los retenedores estéticos que tienen el color del diente. Todo esto favorece a la mejor aceptación de la prótesis por parte del paciente. Muchas gracias.